Bueno, querida familia, hoy tenemos algo muy lindo porque vamos a servir la cena del Señor, vamos a recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros una vez más, porque no debemos de olvidarlo. Eso marcó la historia, nuestra historia y la historia del mundo. Pero quiero conectar con lo que venimos hablando hace semanas. Dios ha puesto en nuestro corazón, ustedes saben que tenemos un lema como iglesia que es bendecidos para bendecir. La palabra bendición para nosotros tiene mucha fuerza. Nuestra misión es bendecir a las personas con el amor de Dios, inspirándoles a vivir como Jesús. Ese es nuestro deseo, bendecir con amor, no el propio, el amor de Dios. ¿Buscando qué? Inspirar a que las personas quieran vivir como Jesús. Esa es la misión. Y soñamos con ver comunidades transformadas mientras se multiplican estas relaciones que apuntan a Jesús, que nos hacen crecer en amor a Dios y a las personas. Y obviamente que es maravilloso tener comunión e intimidad con un Dios que se deleita en bendecirnos. Lo venimos diciendo desde el comienzo. Desde recién creaditos el ser humano, lo primero que escuchó el ser humano recién creado fue: yo los bendigo. Y si los bendijo Dios, multiplíquense, gobiernen, desarrollen, hagan de este mundo un paraíso mejor. Después el ser humano se equivocó. Pero de ahí para acá Dios viene bendiciendo y levantando planes de bendición. El mayor plan de bendición, el que no falló, fue Jesús. La gran bendición, la bendición mayor para nosotros. Por eso que es precioso siempre, y es el hilo conductor, de que por sobre toda bendición, nuestra bendición mayor sea Jesucristo, a quien le rendimos nuestro culto. Bien, y la semana pasada reflexionamos en base al ejemplo de un gran personaje de la historia de la Biblia, cuyo nombre después derivó en llamarse Israel. O sea, la nación de Israel comenzó con una persona que se llamaba Jacob, que su nombre significaba usurpador, robador, y recordamos lo que vimos la semana pasada. Pero aprendimos en base a su ejemplo sobre la importancia de luchar por la bendición. Cuando hemos visto que Jesús es la mayor bendición, como este que se agarró a ese hombre y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas, y luchó toda la noche. Así vamos a luchar toda la vida, abrazados a la cruz, porque al mirar su cruz yo soy libre, porque de ahí viene y emana la bendición que necesitamos, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, la superación de nuestras propias miserias. Y aprendíamos de él esto tan importante de abrazar la bendición y no soltarla. Terminábamos con una invitación radical para conectar. ¿Estamos cansados? Nos hacíamos la pregunta. ¿Estamos golpeados? ¿Estamos tentados a soltar? Porque hablábamos justamente con Alejandro Picasso, que hace casi 2 años que salió de su adicción a las sustancias y ahora está trabajando en uno de los centros de rehabilitación, y tuvo un accidente tremendo que muchos de nosotros hemos orado, trabajando, cayendo de 8 metros, cayendo de espalda. Había un fierro así, le pasó al lado, pero él se quebró la pelvis, la columna, los brazos, y está en permanente reconstrucción, lleva un montón de operaciones. Y hablando con él en esto de que él se descubre que puede ayudar a otros, que está en el centro mismo, y le hablábamos alentándolo: ¿viste que Dios tiene propósitos con tu vida? Y él decía: sí, lo estoy viendo, pero dijo algo también muy importante: pero también sé que el enemigo tiene propósito conmigo. ¡Wow! Y eso le dije: ¡wow! Mirá que conozco al Señor hace mucho tiempo, pero no había conectado las dos cosas tan juntitas, que es una obviedad, es verdad. Pero Dios tiene propósito con nosotros. Pero hay una fuerza contraria que quiere y tiene su propósito de destrucción, que ya lo hemos visto. Su agenda es robar, matar y destruir. Y ahí estamos. Y entonces, a veces parece que queremos soltar la mayor bendición, porque vienen los problemas, las dificultades, y por eso preguntamos: ¿estamos tentados a soltar? No, por favor, no soltemos la bendición por ningún motivo. La bendición mayor es la cruz, es Jesús. No la soltemos por ningún motivo. Porque la bendición vale la pena la lucha,
vale la pena las marcas que nos puedan quedar, porque él fue marcado, quedó con una cojera por luchar, acordate de todo eso. Y yo quisiera hoy que reflexionemos juntos acerca de tal vez un concepto medio complementario al anterior. De la semana pasada era no soltemos la bendición. Pero el concepto complementario a eso que sentí en esta semana buscando del Señor fue cuidemos la bendición. Pero te lo quiero mostrar a través de un ejemplo bíblico que para mí es muy claro. Cuidemos la bendición. Cuidemos eso que ya hemos encontrado. Y yo vengo teniendo mi lectura devocional con el libro Primera de Reyes. Primera de Reyes, obviamente estamos en el Antiguo Testamento, vengo enganchado de cuando hablamos de Saúl, cuando hablamos de David, que eran los reyes de Israel, y aparece el hijo de David, Salomón, que tomó el reinado. Y la historia, cuando vos lo lees del capítulo 3 de Primera de Reyes en adelante, es una historia realmente cautivante. Y yo le daba gracias a Dios porque conozco esta historia hace casi 50 años, de verdad, y cuando la iba leyendo, algo Dios hizo que me metí tanto en el relato como si fuera una película ya vista, pero sin pensar en cómo es el final o en qué deriva. ¿Bien? Y eso me permitió tal vez ver más el proceso de este hombre, de este rey llamado Saúl. Y me dejó advertencias. Por eso el título de hoy del mensaje, cuidemos la bendición. Claro, cuando empieza allí por el capítulo 3, Salomón era un muchacho joven y en un momento Dios se le aparece en una visión, en un sueño, y siente literalmente lo que nosotros quisiéramos, que venga Dios un día de noche o de cuando sea y que diga, ¿qué querés? Pedime lo que quieras que yo te lo doy. Así lo tuvo Salomón. Pedime lo que quieras que yo te lo doy. Y él le dijo, mira Dios, yo soy un joven que no siento que tenga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo te pido por favor sabiduría en extremo y discernimiento para poder guiar a este pueblo tan grande, tu pueblo. Tengo miedo de no hacer bien las cosas, dame sabiduría. Y esa petición de Salomón a Dios le agradó, dice la palabra. Capítulo 3. Le agradó a tal punto que le dijo, Salomón, por supuesto que te voy a dar sabiduría. La sabiduría que te voy a dar te va a convertir en el hombre más sabio en la historia de la humanidad. Ni antes ni después de vos va a haber alguien tan sabio como vos. Vas a tener un enorme discernimiento para poder gobernar a mi pueblo. Pero cual vendedor, ¿vieron cuando uno va en el tren o en el colectivo está el vendedor y dice, como si esto fuera poco? ¿Viste? Te vende cosas y como, te voy a agregar algo. Como si esto fuera poco, porque no me pediste ni fama, ni riquezas, ni poder, yo te voy a dar, además de la sabiduría, riquezas, poder y fama. Sí, como hasta ahora, vas a guardar todos mis mandamientos, mis ordenanzas y todo lo que yo le he enseñado a tu padre. Estaré contigo y con tu pueblo. ¡Fua! Espectacular. Después, cuando uno va leyendo, va encontrando en el relato de que de verdad Salomón desarrolló una inteligencia, no inteligencia, sabiduría, porque una cuestión es la inteligencia y otra cuestión es la sabiduría. La sabiduría es justamente eso que es el buen uso de la inteligencia, porque la inteligencia se puede usar para mal. El sabio es el que sabe utilizar los recursos, la inteligencia, las oportunidades, aprovechar las experiencias, elige las palabras, por ahí pasa el sabio. Y él empieza a prosperar. Había mucha paz, había mucho progreso en su reinado. Y en la medida que íbamos leyendo, que yo iba leyendo, me encontraba con cosas realmente sorprendentes, muy sorprendentes. Por ejemplo, en cuanto a su riqueza y su esplendor, podemos ver en el capítulo 10, ¿no? Para que ustedes tengan una referencia de eso. Capítulo 10, versículo 27. Dice, el rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común, la plata, no el dinero, la plata como mineral. La plata fuera tan común y corriente como las piedras.
Obvio que es una hipérbole, ¿no? Pero es una manera de describir la abundancia y el esplendor que estaba teniendo esta nación. En otro momento, ahí en el mismo capítulo 10, versículo 14, dice: la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos de oro anuales. Imagínate, 22.000 kilos de oro recibir. El esplendor era tremendo. Venían reyes de todos lados para poder escucharlo. Salomón te podía hablar porque era un gran observador, era un gran analítico. Y podía hablarte de botánica, de astrología, de astronomía, te podía hablar de la antigüedad, te podía hablar de construcción, realmente. Y venían reyes de todos lados a poder escucharlo. Y él era un hombre que amaba a Dios, dice, te lo tengo que leer ahí en capítulo 3, en el mismo capítulo, Primera de Reyes, capítulo 3, para que veas ahí, versículo 3, dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Entonces, venían de todos lados para recibir de su sabiduría. Entonces yo me cautivaba con esto. De hecho, en un momento, cuando yo veía que, por ejemplo, ¿no?, decía capítulo 9, versículo 28, dice que vinieron del mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14.000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Y entonces, mientras yo iba leyendo, me puse acá: Hernán, ¿para qué quisieras tanto dinero? Esa es mi manera de leer la Biblia, ¿no? Porque me asombraba. Y yo decía: bueno, Señor, para hacer todo lo que vos quieras, nada más. No quiero ensuciar nada. Pero qué maravilloso, Señor. ¿Cómo vas bendiciendo? Bien. Me sentía atraído y me encuentro con el capítulo 11. Hasta acá todo esplendor, todo crecimiento, la bendición en aumento, se multiplicaba. Todo comenzó con un corazón humilde, con un corazón de un joven que dijo: no quiero fama, ni poder, ni gloria, lo único que quiero es sabiduría. Dios le dice: claro que te doy sabiduría, tu corazón me ama, tu corazón está inclinado a mí. Y todo lo que hemos visto. Capítulo 11, cuando iba leyendo, me encuentro con esto. Versículo 1, dice: ahora bien. Ese ahora bien, cuando lees la palabra del Señor y ves las palabras, sin embargo, ahora bien, pero, por lo tanto, son giros. Giros para bien o para mal. Lo que se viene puede ser algo mejor todavía o puede ser algo que te crea una advertencia. Este es el caso de la advertencia. Sin embargo, dice, bueno, ahora bien, dice, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos. Amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales Dios, desde el comienzo, en esa bendición que le dio y la que él disfrutaba de esa bendición, el Señor había dicho a los israelitas: no se unan. Y yo iba subrayando palabras claves. No se unan. Hay uniones que no convienen. Hay relaciones que no edifican. Hay relaciones que pueden hacernos perder la bendición. Y le había anticipado al pueblo de Israel: hey, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes. Y les da la explicación. Porque de seguro, no posiblemente, de seguro hay ciertas uniones y relaciones que no convienen, porque de seguro les desviarán el corazón. Les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses, otros ídolos. Con tales mujeres, parece como que entró por acá y salió por allá. En algún momento Salomón perdió la sabiduría. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Esa palabra amoríos es una palabra clave, porque yo ya tengo que empezar a ver si en mi vida tengo ciertos amoríos. No pensar amoríos solamente en el sexo opuesto. Otras cosas con las que estoy coqueteando que no me convienen. Porque está en juego la bendición. Primero la bendición mayor, no soltar la cruz que me trae salvación, perdón, libertad, nueva vida. Pero después todas las bendiciones que vienen están sujetas a que estoy ahí agarrado a la mayor bendición. Pero pueden aparecer amoríos en nuestra vida. Y dice aquí que tuvo 700, bueno, termina diciendo el versículo, ¿no?
con tales mujeres fue con las que se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700, no una, dos, tres, 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Tiraba un chiste en el mensaje anterior, porque alguno dice, dice 700 mujeres, ¿cuántas suegras, no? ¿En qué lío se metió Salomón? No, el lío mayor fue que les desvió su corazón. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, que es cuando más se espera que esté la sabiduría, arrancó con sabiduría. Siendo joven, arrancó con un pedido central. Arrancó con progreso, prosperidad. Dios lo bendijo. Venía el esplendor, vino la prosperidad, pero empezó a confundirse. A veces las bendiciones nos confunden. A veces las bendiciones nos alejan del que bendice. Y dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, que debe ser el momento más maduro de la vida, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros ídolos y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió, miren el cambio, y es ahí donde yo me encontraba con esta parte de la historia que la sabía, pero me había copado tanto leyendo la anterior que me había olvidado que derivaba en estos términos. Y el cambio me sorprendió. Dice allí, ¿no? Por el contrario, versículo 5, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. ¿Saben por qué dice detestable? Porque el culto a este dios implicaba el sacrificio de niños. ¿Cómo llegó hasta esto Salomón? El sacrificio entregados, de hecho, descendientes después, otros reyes que vinieron después de Salomón, porque la caída de Salomón fue muy fuerte. Eso, los reyes mismos del pueblo entregaban sus propios hijos en sacrificio a estos ídolos para tener prosperidad. La prosperidad perdida, porque si pierdo a Dios voy a buscar prosperidad por todos lados y voy a hundirme cada vez más. Versículo 6 dice, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, lo que ofende al amor. No es porque Dios se siente ofendido. ¿Viste cuando vos haces algo que ofende a lo más puro, al amor pleno? Esa es la ofensa. Todo lo que había dado, todo lo que había entregado. Dice, y no permaneció, palabra que fui subrayando, por no permanecer, no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época, otra vez subrayo época, hay épocas de nuestra vida que perdemos el eje, que no permanecemos, que tenemos amoríos. Es en esa época donde empezamos a tener turbulencias en nuestra vida, creadas por nosotros, no que vienen de afuera, creadas por nosotros. Dice, fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, este que te dije antes, el despreciable dios de los amonitas, a quienes les rendían culto ofreciéndoles sacrificios de hijos, de niños. Era el rey. Era el que lo había llevado a Israel al punto de mayor esplendor. Versículos 8 dice, lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. O sea, sus mujeres ofreciendo a sus hijos el sacrificio a estos dioses. Miren cómo se mezcló. Versículo 9 dice, entonces el Señor, Dios de Israel, obvio que aparece la ira santa, el enojo santo, para corregir. Se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Y fíjense, cuando yo hago la relectura, dice que él primero tuvo amoríos, pero seguía buscando a Dios. Después dice que estas mujeres les desviaron el corazón, pero él seguía buscando a Dios. Después hay una frase que dice que él siguió a otros dioses, pero no siempre fue fiel a Dios. Quiere decir que a veces sí, a veces no. Fíjate que esos pueden ser nuestros procesos. Y después dice, no permaneció fiel al corazón de Dios. Y acá dice que se apartó. Esos procesos, cuando hay amoríos en nuestras vidas que no son los correspondientes, son los que terminan castigando nuestra realidad de bendición. Y fíjense cómo deriva esto, ¿no? Porque dice,
Vuelvo a leer el versículo 9. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. O sea, aquí viene una pregunta. ¿Viste en el proceso que estamos de reconstrucción, de amando al Señor, de una vida nueva? Van a venir preguntas, aires, alertas, luces encendidas que nos van a decir, che, no te conviene eso. Eso no está bien. Y fue lo que hizo Dios con Salomón por amor a Salomón. Salomón, te di todo. Salomón, tenés la sabiduría. Salomón, te di esplendor. Los kilos de oro vienen de otros países que te lo traen a vos. Tenés esplendor, tenés progreso y demás. Pero dice ahí que en medio del proceso, mientras él empezaba a tener amoríos y su corazón empezaba a desviarse, a irse, a dejar, a perder fidelidad, a no permanecer, hasta alejarse completamente, no es que el Señor nos deja, sino más, nos enciende las luces. Y yo te quiero, por favor, pedir que vos y yo tengamos atención a esas luces que se encienden en nuestro corazón cuando uno sabe que hay algo que no está bien, que no conviene, que es un amorío al que tengo que renunciar. No está bien, porque ¿en qué va a derivar eso? Dice el versículo 10, para prohibirle que siguiera otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procede de este modo, te advierto, pongo luces, te señalo, te indico, te llamo la atención, no conviene, no te hace bien, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, que de mi parte jamás voy a bajar la bendición. Yo no te voy a quitar la bendición nunca. Yo levanté mi mano y juré por mi nombre que te voy a bendecir y te voy a bendecir siempre y te voy a rescatar y te voy a perdonar siempre, pero no me rompas el pacto vos. Porque yo no puedo ser tu parte del pacto. Ya que procede de este modo y no has cumplido con mi pacto, con mis decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino. Eso ponelo / bendición. Perdemos la bendición y se lo daré a uno de tus siervos. Y después vemos cómo el reino, si vos al capítulo 12 dice división del reino. Y ahí viene la caída de la historia de Israel en un montón de situaciones donde después fueron exiliados, invadidos, hubo mortandad, fueron llevados y traídos hasta que llega Cristo y hay una reconfiguración, ¿no? Entonces, cuando yo tenía esta lectura y me volví a encontrar con el contraste de una bendición original y un descenso hasta perder el reino en Salomón. Mientras analizaba el recorrido de esa vida, me sentí muy advertido por lo que vamos perdiendo cuando no cuidamos la bendición. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué perdió Salomón? Rápidamente quiero decirte 2 o 3 con una conclusión. Primero, Salomón perdió su amor y su respeto por Dios en el camino. Perdió el amor por Dios en el camino. Perdió el respeto por Dios en el camino. Había empezado muy bien, de adorarlo con devoción extrema, a adorar a otros ídolos, a agarrar otros amoríos que, como bien dijimos acá, le pervirtieron el corazón. Y pervertir significa torcer, desviar del propósito bueno. Lo pervirtieron. Malas decisiones. Tuvo amoríos. Y esa es la pregunta para hacernos a nosotros. ¿Será que estoy teniendo algunos amoríos prohibidos que no me convienen? Que hace tiempo que Dios viene encendiendo luces en mi vida y en mi corazón. Amoríos. Hay diversidad de amoríos, ¿eh? Hay diversidad, variedad de amoríos que todos podemos tener. Y son todos muy sutiles. Todos muy sutiles. No son alevosos. Me ponía a pensar aquí, podemos tener el amorío con el materialismo. Abrazamos la cruz. Nadie nos perdona como el Señor nos perdonó. Vida nueva, renacimiento. Y resulta que el materialismo empieza a coquetear conmigo. Y por ese famoso materialismo que hay que tener, que hay que esforzarse, que hay que trabajar, que hay que ir por más y más y más y nunca se termina la rueda, mi amorío, mi coqueteo con esto termina contaminándome, apartándome, perdiendo la bendición. Dice, tu reino te será quitado. Amoríos como las recreaciones mismas, todas son buenas. Es bueno tener
cosas para la vida, claro que sí, pero cuando ya es mi amor, es un amorío, me traiciona, es sutil. La recreación, pensaba otra cosa, ¿no? Qué bueno es tener tiempos recreativos y demás, pero si eso me atrapa, tengo un amorío con eso, le dedico más tiempo a esa, dejo de estar mi familia porque ahora tengo que correr, tengo que viajar, tengo que ir para allá, tengo que entrenar, por decirte alguna cosa, hay cosas que pueden convertirse en esos amoríos. El culto al cuerpo, anotaba. Todos quisieran tener el cuerpo como tengo yo. Necesitamos estar bien, pero claro, porque todo esto comienza con cosas que son legítimas, pero cuando eso se transforma en un culto a eso, yo al revés, tengo que, el Señor me viene y dice, mirá, vos estás queriendo vivir hasta los 80 y largo de años, servirme hasta el último respiro de tu vida, viejo, ponete las pilas, dormí bien, empezá a hacer algún tipo de ejercicio, eso lo tengo que hacer. Ahora, que eso se traslade al culto al cuerpo, amoríos. Cosas que venían a mi mente, comodidades, el afán de títulos, los lujos, relaciones importantes, los youtubers o los que, ojo con los likes, porque los likes pueden ser un amorío, necesito más like, necesito más dedito levantado, corazoncito, más reacción y por ahí dependo de eso y pierdo la cruz. Entonces él perdió, obvio que perdió, y perdió el amor a Dios por otros amoríos y perdió el respeto a Dios por otros amoríos. Y yo quiero preguntarte, ¿hay alguna indicación clara de Dios que no estás atendiendo en este tiempo? ¿Hay algo claro donde Él viene encendiendo las luces? Dice, 2 veces se le apareció y le dijo, mirá que no es por acá. ¿Estás teniendo amoríos? ¿Estamos teniendo amoríos traicioneros? En efecto, yo veía, el efecto no fue definitivo, no fue inmediato. Desde que Él empezó acá, 1 Reyes capítulo 3 hasta el 11, que vemos ahora, toda la historia que después te invito a leer, fue todo en alza, fue todo. Ahora, déjame decirte algo. En el capítulo 3, cuando yo te leí, el capítulo 3, el verso 3, yo te leí intencionalmente la primera parte. Vamos a leerlo de nuevo. 1 Reyes capítulo 3, versículo 3. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre. Sin embargo, y ahí está el giro, ya desde el comienzo, la historia se escribe cuando mirás para atrás y ves el hilo conductor. Dice, sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Cuando te mencionaba que esta caída, él lo perdió todo en el capítulo 11. Hubo una grieta, una fisura allá en el capítulo 3. En esta oración, Salomón amaba a Dios y cumplía los decretos de su padre. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Acá la clave detrás de esa caída, de esa pérdida, tiene que ver con la palabrita sin embargo. Sin embargo. Ese sin embargo acá introduce una tensión espiritual en ese momento. Salomón sí que amaba a Dios, claro, y lo vimos ahí. Salomón sí que obedecía los decretos, claro. Salomón muestra devoción genuina, lo vemos aquí, claro. Pero también hay una fisura de espiritualidad, porque en el mismo lugar donde se ofrecían los sacrificios de niños, él iba y adoraba a Dios. Había una mezcla, había algo que no había resuelto de entrada. A veces en nuestra vida, por un lado, amamos a Dios, incorporamos cosas nuevas y demás, pero quedan mezclas raras que tienen que purificarse. Y Dios le levantó el dedo porque vio en él un inicio con un impulso impresionante. Le dijo, claro que te voy a dar sabiduría. Esa sabiduría te va a tener que ayudar a entender que eso tiene que desaparecer de tu vida. De hecho, Salomón en un momento hizo un templo enorme, conocido como el Templo de Jerusalén, tal vez queriendo salir de ahí, pero el pueblo quedó contaminado con eso también. Esa fisura con el tiempo se convirtió en fractura. Es un jueguito de palabras. Muchas mujeres extranjeras, mucha influencia espiritual de esas mujeres extranjeras con él, un corazón dividido, como lo hemos visto antes, sacrificios detestables, todo eso fue ocurriendo. El pecado de Salomón realmente en el capítulo 11 no comienza en el capítulo 11, comienza acá, en este patrón que fue tolerado, fue una semilla pequeña, fue una fisura espiritual.
Salomón amaba al Señor. Sin embargo, y entonces está la pregunta, ¿cuáles son los sin embargos nuestros? ¿Cuál es tu sin embargo? Yo me miro adentro, decía, Señor, ¿cuál es mi sin embargo? Yo tengo que ver mi sin embargo, mi fisura, aquello donde estoy como una zona gris en mi vida. Si lo que está en juego es la bendición, la mayor bendición y todo lo que viene después. Si yo veo que la historia me enseña de un tipo tan inteligente como Salomón, que arrancó tan bien y que creció y que tuvo esplendor y que tuvo todo lo que tuvo, pero hubo un sin embargo que no estuvo corregido a tiempo, y después vemos ese sin embargo del capítulo 3 con el capítulo 11 cuando dice, ahora bien, sin embargo, con ahora bien, están conectados, están unidos. Entonces sentía de parte del Señor decirte, hey, tenemos la bendición, abrazate a Cristo con todo tu corazón, empezaste una nueva vida, tenés esperanza y demás. Si hay algún sin embargo en tu vida, por favor atenderlo ahora, ya, inmediatamente. Si hay una luz que viene y te indica, esto no te conviene, esta relación, esta unión no te conviene, esto que estás haciendo no te conviene, esta asociación no te conviene, esta práctica interna que tenés no te conviene, esta falta de perdón no te conviene, esto que queda ahí encerrado dentro tuyo, que nadie lo sabe y tal vez estás luchando vos solo, pero vos sabés que no conviene, por favor, declará la guerra, luchá, cuidá tu bendición, porque eso que parece una grieta pequeñita va a ser lo que se provoque en fractura y se provoque en derrumbe. Contaba, obviamente, yo cuando iba a estudiar viajaba en Rosario, de la zona norte casi hasta la zona sur. Tenía mucho tiempo viajando y de regreso el colectivo pasaba por un edificio que decía ahí, estaba totalmente, parecía nuevo, siempre para mí fue nuevo, clausurado. Después me enteré, con los chicos que iban conmigo al colegio, sus padres eran arquitectos y demás, que ese edificio le habían encontrado una fisura en sus bases. Una grieta, fisura. Cuando hablamos de fisura, es algo chiquitito, no es un hueco así, claro, no. Ya era suficiente esa fisura para que ese edificio no se tenga que usar, y no se usó, y no se aprovechó. Fue un dinero gastado, tiempo gastado, energía gastada, porque ¿quién iba a poner ahí gente a vivir, empresas, estudios, mobiliarios? Porque eso en algún momento se iba a venir abajo. Entonces, gente, la fisura, lecciones espirituales que me parece muy, muy bueno entender, gente. Primero, las pequeñas concesiones espirituales hoy serán grandes quebrantos mañana. Por favor, eso lo tenemos que saber. Los pequeños permitidos de hoy, mañana, son un gran dolor de cabeza. Hay una frase muy linda que encontré: pequeñas libertades, grandes prisiones. Mirá qué frase. Pequeñas libertades, grandes prisiones. Amar a Dios no garantiza que no nos desviemos. Salomón lo amaba a Dios. Pero amarlo solamente no garantiza que nos desviemos, si no eliminamos los sin embargos de nuestra vida. La enseñanza profunda, amados, es que el amor por Dios puede por un tiempo coexistir temporalmente con áreas de nuestra vida que no están consagradas. Y fue lo que pasó con Salomón. Pero si no son corregidas, ese sin embargo termina apagando el amor primero. Lo termina apagando. Entonces la lección es: podemos amar a Dios sinceramente y a la vez mantenernos con los sin embargos. ¿Será tu viejo hábito? ¿Será áreas de tu vida no confesadas? ¿Serán excesos que solo vos lo conocés y nadie lo conoce? ¿Será el orgullo? ¿Serán relaciones que no sirven? ¿Serán heridas del pasado no tratadas? Hay una frase que dice que un corazón dividido es más peligroso que un corazón frío. Y lo dice después del Apocalipsis. Yo sé que suena fuerte, pero yo te lo digo de todo corazón. Alguna vez tuve un corazón dividido y fueron los momentos más difíciles de mi vida. Alguna vez me permití una fisura
y por mucho tiempo lidié con eso. Perdía claridad, impactaba en relaciones, en el fondo me sentía mal. Gracias a Dios que la pude ver y corregir. Cuando miro para atrás digo, Señor, qué lindo, Padre. Qué lindo que pude ver esta fisura y poder resolverla. La fisura, además de hacer que se derribe algo, duele mucho. Y qué lindo. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, por favor. Cerrar tus ojos y mirar para adentro. Mira en tu corazón. Yo no soy nadie, solo trato de ser un eco de la palabra de Dios. ¿Hay algo en lo que fuiste advertido en este último tiempo que no está bien? ¿Que no te conviene? ¿Alguna unión que no te va a edificar? ¿Alguna práctica muy oculta? Nadie lo sabe, pero vos sí lo sabes, que sabés que no es bueno. Hay pensamientos que están yendo para otro lado. Estás coqueteando o estamos coqueteando con cosas que sabemos que no son buenas. El Señor te dice, por favor, entrégamelas. Yo te perdono. Yo quiero darte la fuerza, reconocelas. Reconocelas. Porque reconociendo es que te puedo ayudar. Entregáselo al Señor. Pedí perdón. Pidamos perdón, Señor, de todo corazón te pedimos que ilumines nuestras áreas débiles, flacas, nuestras fisuras. Señor, y en este momento te confesamos lo que vemos y te pedimos perdón por eso. Y vamos a cuidar la bendición. Por favor, Señor, recibe mi confesión y dame la fuerza para solo amarte a vos y no coquetear con otra cosa que me puede fracturar y me puede derribar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a disfrutar lo que viene. Gracias, Pastor Hernani. Qué interesante saber, y como el refrán dice, no importa cómo comienzan las cosas, sino cómo terminan. Y si hoy te preguntara, si Jesús estuviera en la puerta esperándonos con un avión, ¿tenés el pasaporte listo? ¿Estás hoy totalmente convencido que si Jesús nos viniera a buscar, te vas con Él? Yo me voy. Pastor, ¿te vas con Jesús hoy si Él viene? Esta pregunta no es para evaluar al otro, es para evaluarnos a nosotros. Y hoy es la oportunidad para tener esa convicción y esa seguridad de que si Jesús me viene a buscar hoy, yo tengo que estar preparado. Y si en algún huequito de tu corazón todavía sentís que hay algo que tiene que arreglar, no lo dejes para mañana, para pasado. Lo podemos arreglar hoy haciendo una oración tan hermosa al Señor, de reconocer nuestros pecados, de pedirle perdón, de pedir que Él viva en nuestro corazón y que nos dé esa seguridad de que me voy con Él. Y sé que hay muchos de los que vinieron hoy por primera vez que recibieron un señalador. Y quiero invitarlos a todos esos que recibieron el señalador a que se puedan poner en pie. Que podamos juntos hacer esta oración. La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca que Jesucristo, ese es el Señor, y le creyeres con todo tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple es la salvación que hoy el Señor nos quiere regalar. Iglesia, nos ponemos todos en pie y a los que están con el señalador los voy a invitar a pasar aquí en el frente porque hay personas que los quieren acompañar. Vengan los que tienen los señaladores, y si estás ahí y todavía
querés hacer una reconfirmación con el Señor, te invito, vengan al altar. El reino de los cielos los arrebatan los valientes, aquellos que dicen, aquí está bien. Es decir, yo quiero ser salvo, yo quiero hoy tener la convicción, Señor, de que me voy con vos. Y hay una plaquita que nos ponen con una oración y ¿saben qué? No es una fórmula, no es las palabras. Si se quieren poner de frente mirando aquí y van a ver la oración, miren aquí arriba, ahí está. Es una oración modelo, no es esto lo que me salva. Esto nos ayuda a tener una línea para ver qué le digo a Dios. Lo que nos salva es mi corazón y mi pedido de perdón sincero al Señor. Y vamos a leer esta oración, vamos a leerla. Iglesia, nos acompañan a leer esta oración y pedir con nuestro corazón al Señor que Él sea nuestro Rey. Dice, vamos iglesia, Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonarme, por darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada persona que con todo su corazón hoy te dijo que te necesita. Porque, Señor, lo hemos declarado con fe. Y tú oyes la oración de aquel que te busca con sinceridad. Gracias. Gracias, Dios, por estar aquí entre medio de nosotros. Dios les bendiga. Hay hermanos que quieren darle algo en especial y puedan seguirlo. Y iglesia, nos preparamos para tener un tiempo hermoso de Santa Cena. Amén, iglesia. Voy a pedir a los hermanos que nos ayudan con los utensilios de la Santa Cena que puedan pasar y ayudarnos a repartir. Sin duda es una, ya tarde especial. Me encanta estos tiempos donde podemos ver con nuestros ojos lo que ocurre en el corazón de las personas y estoy seguro que hay fiesta en los cielos. Amén. Voy a pedir por favor a los hermanos si pueden ir repartiendo. Cuando hacemos esto, nosotros lo hacemos en forma de conmemorar y también de recordar al menos 3 aspectos. El primero, la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. También la resurrección y victoria de Cristo sobre la muerte. Y también que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia. Amén. De eso se trata. Por eso hacemos esto. Y me encanta que hemos podido hoy hablar de reparar fisuras si hay, de pedir perdón a Dios. ¿Quiénes pueden participar de esto? Todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón. Voy a pedir si pueden repartir, por favor. Sí, adelante. Adelante. Gracias. Ahí vienen nuestros pequeños también. Si puede quedar algunos aquí para los niños, para que puedan repartir. Chicos, nos ponemos de pie. ¿Sí? Ahí estamos, creo que repartiendo. Todavía faltan algunos.
La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, del 23 al 26, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomemos la copa. Oremos, iglesia. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tu amor es tan grande, que lo has manifestado, Señor, de un gesto increíble al mandar a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él asumió nuestras consecuencias. Él asumió la muerte que deberíamos tener nosotros. Gracias, Jesús, por sostenerte ahí en esa cruz, por el amor que hizo que estés allí. Gracias. Hoy, Señor, recordamos ese gesto, pero asimismo también recordamos tu victoria sobre la muerte. No creemos en un Dios que aún está en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos y hoy está sentado junto al Padre. Ese es nuestro Dios, a quien adoramos y exaltamos. Y con un corazón esperanzado, te esperamos, deseosos de poder celebrar esas bodas del Cordero. Señor Jesús, gracias por tu amor. Pero así también, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo pueda empoderarnos para no solamente experimentar de tu amor, sino también llevar ese amor a otros. No solamente ser bendecidos, Señor, con tu amor y tu bondad, sino también poder llevar esa bendición y ese amor y esa bondad a otros. Señor, empodéranos. Espíritu Santo, quita toda vergüenza. Ayúdanos a hablar, Señor, de tu amor a otros. Ayúdanos, Señor, a llevar a través de nuestras acciones también, de nuestro comportamiento, muestras de la transformación que estamos viviendo en tu camino. Te lo rogamos, hay mucho dolor todavía afuera, hay muchas personas que están sufriendo y que necesitan un encuentro contigo. Señor, úsanos. Haz tu obra en nosotros y a través de nosotros. Amén y amén, iglesia. Demos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador.